Hola, bienvenido a este estudio de Divina Intimidad, en esta cuarta lección, en donde veremos uno de los rasgos innatos de la personalidad del Todopoderoso, de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Y es que Dios es un Dios misericordioso. Así que la misericordia va mucho más allá de lo que comúnmente entendemos de ella. Así que, ¿qué te parece si, sin más preámbulo, nos vamos a estudiar la palabra de Dios en este maravilloso rasgo de la personalidad de Dios, que es su misericordia? ¿Tú cómo defines la misericordia de Dios? Date unos segundos para poder recordar para ti qué es la misericordia de Dios. Este hermoso Salmo 51 en el verso 1 nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Qué hermoso salmo. Y esto nos da una perfecta luz y guía para comprender esa misericordia. Podemos definir que la misericordia de Dios es cuando nos da lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. La naturaleza de la misericordia de Dios está íntimamente ligada al perdón. No podemos separar la misericordia del perdón. Pero quiero que puedas reflexionar acerca de que no está limitado solamente a ello, pues la misericordia de Dios es una fuente de energía, de fuerzas para seguir adelante cuando a nuestra vida llegan momentos de desesperanza, llegan momentos de agotamiento o llegan momentos de desánimo. Ningún ser humano que ha pisado esta tierra está exento de haber tenido estos sentimientos: desesperanza, agotamiento y desánimo. Tú, yo, toda persona aquí en el mundo hemos llegado a tener estos sentimientos. Y es a través de la misericordia divina que obtenemos la fuerza para seguir adelante, pues sabemos que delante nuestro va ese Dios todopoderoso y eterno que nos ama de una forma perfecta y muy singular. Y quiero que me acompañes a detenernos a reflexionar qué hizo Dios cuando los israelitas se quejaban por la falta de comida. Estaban en el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Los bendijo con lo que necesitaban, no con lo que merecían. Moisés incluso llegaba delante de la presencia de Dios a decir: no puedo con este pueblo, de todo se queja, nada les parece, todo les molesta. Yo siempre he dicho que a veces cuando somos adolescentes o tenemos la oportunidad y la bendición de tener hijos adolescentes, llegan a una etapa que le llamo la etapa del chocolate. ¿Por qué? Porque todo les choca y nada les late. Y así era el pueblo de Dios, quejándose continuamente delante de Moisés: ¿para qué nos sacaste? Allá estábamos mejor. Allá en Egipto estaban esclavizados, allá en Egipto estaban padeciendo, estaban sufriendo, y Dios les da la libertad que tanto anhelaron por tanto tiempo, y de repente añoran la esclavitud. Qué terrible ese pensamiento, pero así somos como personas, así somos como seres humanos. Y Dios le dijo a Moisés:
les daré carne al anochecer y pan por la mañana, entonces sabrán que yo soy Dios, porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y vean cómo actúa la misericordia de Dios, que nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. En el Nuevo Testamento, Dios mostró una gran misericordia a Saulo de Tarso, que era responsable de la muerte de muchos cristianos. Perseguía a toda persona que había creído en Dios, en Jesucristo, y les daba muerte a causa de su fe. Pero Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor. Aprendió una gran lección camino a Damasco. Y a pesar de que Saulo de Tarso había sido el autor intelectual de muchos asesinatos de cristianos, Jesús no se lo reprochó. No le reprochó todos esos actos despiadados contra su pueblo. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Dios veía en Saulo de Tarso una amenaza, el peligro de estar cerca y que supiera cuál era su fe, podía costarles la vida. Eso es lo que el mundo veía en Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios tenía planes más importantes para él, pues era el instrumento elegido por Dios para proclamar su nombre a los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos por nacimiento. No pertenecemos directamente por nacimiento al pueblo judío. También para proclamar a sus reyes, incluso al mismísimo pueblo de Israel. Esto lo puedes constatar en Hechos, capítulo 9. Fíjense nada más el contraste. Un perseguidor e instrumentador de muerte pasa a ser uno de los discípulos y apóstoles más activos para proclamar y difundir la palabra de Dios. Y entonces deja de ser Saulo de Tarso y se convierte en el apóstol Pablo. Completa transformación, otro nombre, otra personalidad, otro propósito. Y un propósito ahora divino. Jesús le dio a Pablo no lo que merecía. Imagínense, dentro de los 10 mandamientos está no matarás. Y eso es lo que hacía Saulo de Tarso. Y cómo actuó la misericordia de Dios en la vida de Saulo de Tarso, en que no le dio lo que merecía, sino le dio lo que necesitaba. Porque también Saulo de Tarso necesitaba a Jesús, así como lo necesitas tú y así como lo necesito yo. Esa, esa es la gran misericordia de Dios. Y esto nos enseña que cuando nos acercamos al Señor, no nos encontramos con alguien que nos espera para castigarnos por cada error cometido. La Biblia nos enseña que la naturaleza y el carácter esencial de Dios son la misericordia y el perdón. Y la misericordia no es solo algo que Dios hace, sino que es su esencia misma. Es su esencia de Dios. Y qué reconfortante es saber que nuestro Padre Celestial está lleno de misericordia para con sus hijos, incluso lleno de misericordia para los que no son sus hijos, al igual que Saulo de Tarso. No creía en Jesús, no creía en Dios. Esta certeza de la misericordia de Dios como atributo definitorio nos brinda consuelo y nos brinda paz. Quiero que veamos una historia que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Es la parábola del deudor que no perdona.
Vamos a darle lectura. Por lo cual, y fíjate en las palabras con las cuales inicia y con las cuales finaliza. Presta mucha atención a cada detalle de esta historia, de esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad muy pequeña con respecto a la deuda que él tenía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola del deudor que no perdona nos debe de recordar las dos vías que tiene la misericordia de Dios. Evidentemente, Dios nos da su amor y su misericordia a la raza humana, al ser humano, de forma especial a sus hijos. Pero también recordemos que el anhelo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a venir a una relación cercana con Él, y que entonces puedan recibir el inmerecido regalo de vida eterna y salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y cuando le pedimos a Dios misericordia, cada vez que tú le pidas a Dios misericordia, debe de venir a tu mente: Señor, yo quiero tu misericordia, y yo, ¿con quién debo de ser misericordioso? Dice el Salmo 103:8: El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y yo te invito a que pongas tu nombre en este salmo, porque una de las responsabilidades que tenemos al recibir la misericordia es que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si tú recibes la misericordia de Dios, tú tienes que ser ese conducto y ese canal, ese instrumento poderoso en las manos de Dios, como lo fue Saulo, que se convirtió en Pablo, y ejercer tú también misericordia a otros. Y así como nuestro Padre Celestial nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos, si hay alguien a quien debas mostrar misericordia y perdón hoy, no esperes a mañana. Hoy, acércate a esa persona con la misma bondad y amor que se te ha mostrado a ti por parte de Dios. Porque recuerda que esa parábola del deudor que no perdona nos enseña que así es el reino de los cielos. Si Dios está teniendo misericordia de ti, tú tienes que tener misericordia de alguien. Dice aquí el Salmo 103: es lento para la ira. Si tú de repente reaccionas
inmediatamente y en ti viene la ira y entonces te enojas con tu gente que amas, con la gente que te rodea. Detén ese ímpetu, porque si tú has recibido la misericordia de Dios, Dios quiere que tú seas misericordioso con la gente que amas, con la gente que te rodea. Así que no lo dejes para otro día. Hoy, 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 sé misericordioso. Piensa en quién tienes que mostrarle hoy misericordia y acércate a esa persona para que así podamos demostrarle a Dios que entendemos ese rasgo de tu magnífica personalidad. Dios misericordioso. Y espera que tú y yo seamos misericordiosos con quienes nos rodean. Gracias por habernos acompañado en esta lección, así que te esperamos en el próximo capítulo para seguir acercándonos en esta relación a Dios y seguir conociéndolo más. Que Dios te bendiga.